Adolf Hitler, uno de los mayores criminales de toda la historia. Un tipo más malo que la pizza de piña. La versión oficial dice que el 30 de abril de 1945, antes de que los aliados capturen toda la ciudad de Berlín, en vez de dejarse tomar prisionero, el tipo decidió quitarse su vida junto a su amante Eva Braun, pegándose un tiro. Pero según algunas teorías alternativas, la versión oficial sería una farsa. Según estas versiones alternativas, Hitler habría escapado y muerto eventualmente en otro lugar. Según algunos, en Paraguay. ¿Es posible que Hitler haya muerto en Paraguay bailando cachaca en Samber? Lo exploramos hoy en Divague Histórico. Que Hitler sobrevivió a la guerra y que en realidad murió en otro lugar, hoy podrá parecer una loca teoría de conspiración. Pero la verdad es que en 1945 había tantas dudas y tanta confusión con respecto al destino final de Hitler que los propios aliados llegaron a sospechar que eso pudo haber pasado. Tanto así que en Alemania se lo declaró legalmente muerto recién en 1956, 11 años después del fin de la guerra y de su muerte oficial. Una muestra de la incertidumbre que había con respecto a qué había pasado con Hitler es que Dwight Eisenhower, el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa Occidental, dijo abiertamente que Hitler habría escapado. Y un mes después de la caída de Berlín, el comandante soviético que capturó esa ciudad, el mariscal Zhukov, dijo en una rueda de prensa que Hitler escapó con su amante de Berlín. Y poco después los líderes aliados se juntaron en la conferencia de Potsdam, en la que se le preguntó una vez más al dictador soviético Stalin qué había pasado con Adolf Hitler. Y él dijo, se habrá escapado a España o a Argentina, no estaba muy seguro. A esto hay que sumarle que empezaron a aparecer muchos testimonios de gente que había visto a Hitler después de la caída de Berlín, o que había dicho haber visto a Hitler después de la caída de Berlín. Tantos testimonios hubo que el propio J. Edgar Hoover, director del FBI, empezó a hacer una investigación para saber qué pasó con Hitler. Entonces, tenemos autoridades yanquis diciendo que Hitler escapó. Tenemos autoridades soviéticas diciendo que Hitler escapó. Tenemos testigos en varias partes del mundo diciendo que vieron a Hitler vivito y coleando. Y hasta el jefe del FBI estaba siguiendo una pista. Hasta acá parece que tiene perfecto sentido que en realidad Hitler escapó de Alemania. Pero, acá empiezan los peros. El primer pero, y este es un pero importante, es que la evidencia de que Hitler estaba vivo era pura. Por ejemplo, alguien dijo que lo vio trabajando a Hitler en un casino en Suiza. Pero también alguien dijo que lo vio en un monasterio en España. Otro dijo que lo vieron en Italia, y en Argentina, y en Brasil, y prácticamente en todos lados. Obviamente esto es imposible, a no ser que Hitler haya aprendido a clonarse a sí mismo. Para que vean qué tan absurdos eran algunos de estos testimonios, les voy a dar dos ejemplos. Un señor acá en Paraguay le dijo al escritor argentino Abel Basti, uno de los que más insiste con este tema de Hitler en Paraguay, que Hitler vivió en Argentina, un tiempo estuvo en Paraguay. Que una vez, en la década de los 70 aproximadamente, lo vio a Hitler caminando por la avenida Rodríguez de Francia. Han afectado directamente. El tipo no le habló, no se acercó a él, simplemente vio a un señor con bigote en la calle y dijo, ah, este es Hitler. Yo no quiero decir que este señor haya mentido, aunque puede ser. Pero aunque el tipo lo haya dicho de buena fe, ¿cómo él sabía que lo que él vio era Hitler caminando por las calles de Asunción? Si él nunca le conoció y todas las imágenes que él pudo haber visto del dictador alemán tenían 30 años de antigüedad o mucho más. O sea, el Hitler que estuviese vivo en ese entonces tendría que estar muy cambiado a la imagen que él tenía en su cabeza. No podía saber. Otro hombre en Argentina dijo que él tiene un cuadro pintado por el mismísimo Adolf Hitler que él, Hitler, llevó a Argentina en algún momento y le dejó a él. Pero, ¿cuál es la prueba de que esto es cierto?
Hay cuadros pintados por Hitler que se sabe a ciencia cierta que fueron pintados por él. ¿Hubo algún estudio comparativo entre esos cuadros y este otro en Argentina? No, no hubo. No hubo básicamente nada que pueda comprobar la afirmación de este señor. ¿Cuál es la única prueba? La palabra del señor que dice, tengo un cuadro pintado por Hitler. Y si ustedes van a creer que un cuadro fue pintado por Hitler y llevado hasta allá porque un señor dice eso, pues bueno, yo quisiera venderles este cuadro de Hitler por solo 27 millones de guaraníes. Nope. Well, okay. A los testimonios contradictorios que hay sobre Hitler, hay que sumarle un problema más, y es la ausencia de un cuerpo. El punto más repetido quizás de la teoría de Hitler se escapó y vino a Paraguay es que no se encontró el cuerpo de Hitler en Alemania, pero tampoco se encontró el cuerpo de Hitler en Paraguay o en Argentina. Entonces, ¿con qué cara me van a decir, no, murió en Paraguay y no en Alemania porque no se encontró el cuerpo en Alemania? Sí, tampoco se encontró en Paraguay. Y también pasó otra cosa que contribuyó mucho a generar más controversias sobre el destino final del jefe nazi. Los soviéticos mintieron. Y como fueron los soviéticos los que capturaron Berlín, fueron ellos los que accedieron a las primeras evidencias sobre su destino. Y si la gente que captura Berlín y captura las evidencias se hace de la ñembota y oculta estas evidencias, por supuesto que se presta para teorías de conspiración y cosas raras. Aunque bueno, en realidad al comienzo ni los soviéticos sabían muy bien qué pasaba. Entonces el dictador soviético Stalin le pidió a su gente que averigüe qué lo que pasó con Hitler. Y su gente le cumplió y empezaron a buscar las pruebas de qué pasó con Hitler. Encontraron los cuerpos de Hitler y su amante Eva Braun en el patio de la Cancillería en Berlín. Los alemanes, al enterrar los cuerpos, o antes de enterrar los cuerpos, los habían quemado, pero los quemaron con combustible, y como había poco combustible, no los pudieron quemar plenamente, así que se quedaron medio quemados. Los soviéticos también encontraron los cuerpos de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y su esposa Magda, que también estaban quemados, pero menos, entonces estaban más reconocibles. Y de hecho que se les trajo a prisioneros alemanes para que identifiquen los cuerpos y pudieron identificar plenamente que esos eran los cuerpos de Goebbels y su esposa. Los soviéticos empezaron a interrogar sistemáticamente uno a uno a muchos prisioneros alemanes que habían estado en los últimos días de Hitler en su búnker. Y para asegurarse, y para no depender solamente de testimonios, porque finalmente la gente puede mentir o equivocarse, también analizaron la dentadura de Hitler y la de su amante Eva Braun con personas que habían trabajado sobre sus dientes cuando ellos estaban vivos. Y mediante estos análisis confirmaron que esas dentaduras correspondían al dictador alemán y su pareja. A través de los interrogatorios y de los análisis que se hicieron sobre las dentaduras, los soviéticos confirmaron que se trataba de Hitler y de Eva Braun. Ellos estaban muy seguros de lo que pasó y estaban muy seguros de que Hitler en su día final mordió una píldora de cianuro y se pegó un tiro en la cabeza. Como les digo, estaban muy seguros de esto. Aún así, los tipos bolearon y dieron varias versiones contradictorias, hasta que eventualmente insinuaron o dijeron muy abiertamente incluso que Hitler había escapado y que estaba siendo probablemente protegido por las potencias occidentales, ya sea Inglaterra, Estados Unidos. Esto complicó muchísimo llegar a la verdad. Entonces, si es que los únicos que encontraron las pruebas escondieron las pruebas y empezaron una campaña de desinformación con respecto a lo que pasó en los últimos días de Hitler en su búnker, ¿cómo los aliados podían saber si se suicidó, si sobrevivió o qué pasó con Hitler en aquellos días? Aquí es donde entra en acción Hugh Trevor Roper, un tipo que era un capo. Era un joven historiador británico que trabajó durante la guerra para el servicio secreto británico. Al terminar la guerra, le ordenan que vaya a Alemania y averigüe qué pasó con Hitler. Trevor Roper se dio cuenta de varias cosas.
Entre ellas que la versión del suicidio de Hitler era muy compatible con su perfil psicológico. En febrero de 1943, Hitler, al enterarse de que lo que quedaba de su ejército en Stalingrado se había rendido, se quejó del mariscal Paulus ante varios de sus principales colaboradores militares de que el tipo no se tendría que haber rendido sino suicidado, porque para eso luego él le nombró mariscal un tiempito antes, como un último honor antes de matarse. Y dijo algo así más o menos como que cuando los nervios ya no funcionan y ya no hay nada que hacer para salvar la situación, no queda otra cosa que hacer que suicidarse. O sea, Hitler como que romantizaba de alguna manera el suicidio. Además, el tipo, Hitler, decidió quedarse, a pesar de que muchos le insistieron para que salga de Berlín cuando todavía podía hacerlo. De hecho, él mismo le dijo a 2 de sus generales que él mismo iba a dirigir la defensa de la ciudad y que cuando la ciudad caiga a manos de los soviéticos, él se iba a pegar un tiro. El 22 de abril de 1945, ya casi terminando la guerra, Hitler tiene una conferencia con sus principales colaboradores en su búnker en Berlín, donde él por fin acepta que todo está perdido y anuncia que él se va a quedar ahí hasta el final. Por cierto, esa conferencia es la que da lugar después a una de las escenas más famosas de la historia del cine sobre Hitler, que es la de la caída. Das war ein Befehl! Pero por supuesto que esto no era suficiente aún, así que Trevor Roper se puso en campaña para agarrar prisioneros alemanes que no habían caído en manos de los soviéticos y que habían estado en el búnker de Hitler en sus últimos días. Los yanquis y británicos llegaron a capturar a 11 alemanes que habían estado en el búnker de Hitler. Entre ellos, su chofer, su piloto, su asistente personal y también a Arthur Axmann, que era el líder de la juventud hitleriana. Sus testimonios fueron complementados además con los testimonios de otras personas que también habían estado en el búnker y con documentos, telegramas que fueron interceptados, diarios personales y una serie de cosas. Entre los documentos capturados estaban el certificado de casamiento de Eva Braun con Hitler, se habían casado sobre la hora antes de matarse. También estaba el testamento personal de Hitler y su testamento político. Estos documentos fueron difíciles de encontrar porque varias de estas copias salieron de Berlín a través de diferentes personas y estas personas al comienzo por lo menos se esforzaron mucho en esconder su existencia, pero terminaron siendo todos capturados. Y uno de ellos tenía también el testamento político de Joseph Goebbels, ministro de propaganda, que antes de matarse también había hecho que su esposa se suicide y había matado a todos sus hijos pequeños. Un tipazo Goebbels, ¿eh? Quizás el caso más complicado fue el de un soldado de apellido Sander. Él tenía copias de estos documentos, pero después el tipo desapareció por completo. Fueron a buscar a su esposa, la encontraron, ella dijo que no le volvió a ver después de la guerra, pero les pasó direcciones de sus familiares para que los investigadores puedan ir a averiguar más cosas. Había nomás un detalle. Era todo bola lo de la señora Sander. Era todo un plan para que no le encuentren a su esposo. Y fue tan convincente, tanta garra le puso la señora, que hasta le mintió a sus hermanos y a su propia mamá, haciéndoles creer que su marido había muerto. En realidad, Sander estaba trabajando como jardinero en una aldea con un nombre falso. De todas formas, le pillaron y la agarraron. Una vez que la agarraron, lo interrogan sistemáticamente una y otra vez, pero el tipo negaba a muerte todo. El que tenga documentos, el haber estado en el búnker, él negaba todo. Hasta que finalmente, cuando se entera de que sus otros compañeros ya contaron todo, entregaron algunos documentos incluso, ahí él pensó algo así como a la pucha, si estos tipos ya hablaron, ¿por qué yo voy a seguir preso acá aguantando y me voy a hacer el gallo tratando de ocultar esto? Voy a hablar nomás. Entonces Trevor Roper hizo un trabajo impecable. Juntó muchísimos testimonios, muchos documentos que mostraban que Hitler se había suicidado y lo mismo Eva Braun, Goebbels y su familia.
Llegó a la misma conclusión básicamente que los soviéticos, pero por su cuenta. A finales de 1945 mostró su informe en una conferencia pública y en 1947 publicó un libro basado en su informe que se llamó, y se llama todavía, Los últimos días de Hitler. El trabajo de Trevor Roper es muy convincente, pero igual nomás hay gente que piensa que la serie de testimonios que él juntó son puro teatro de alemanes para encubrir la huida de Hitler y que nadie le moleste en su vida. Lo cual es bastante loco. Hasta los mejores actores de esos que ganan Oscars y premios y nambrena luego, esos también cometen errores, tienen que repetir escenas y vamos a creer que un montón de amateurs que nunca actuaron en su vida pudieron hacer una actuación perfecta frente a interrogadores profesionales durante muchísimo tiempo y que guardaron el secreto sin contradicciones de manera perfecta durante más de medio siglo. No lo sé, Rick, parece falso. El gran agujero en la versión de que Hitler murió en 1945 está en lo que ya dijimos antes, la ausencia de un cuerpo. Y los soviéticos complicaron aún más las cosas cuando en 1970 se deshicieron del cuerpo, cremaron el cuerpo y lo tiraron a un río para evitar que su tumba en algún momento se convierta en un santuario nazi. Pero los soviéticos no se deshicieron de todo el cuerpo, mantuvieron parte del cráneo y la dentadura, y mediante eso, en 2018, un equipo de franceses hizo un estudio científico que comprobó finalmente que se trataba del cuerpo de Adolf Hitler. Así que, ¡Caso cerrado! esto fue Debate Histórico. Si es que tenés alguna pregunta, ojo, de historia, déjanos en los comentarios y vamos a tratar de responderte.